No es primera vez que utilizo el Zoom en las clases. En general he utilizado Zoom en mis clases en los últimos semestres, eh, porque ha sido una aplicación bastante confiable, a diferencia de otras aplicaciones que he probado y que no han tenido buenos resultados. Solamente, como les digo, ahora estoy probando el uso de una cámara independiente del computador y eso me está conflictuando un poco. Bueno, quiero partir comentándoles que, por supuesto, voy a ser su profesor de Mundo Natural este semestre, y para eso voy a partir brevemente presentándome, diciéndole un par de antecedentes en torno a mi rol como profesor en Mundo Natural. Yo he estado trabajando en la carrera desde hace ya varios años y comencé justamente haciendo el curso de física que corresponde o correspondía a la mención. Esto fue alrededor del año 2007 o 2008, 2007 yo creo. Y de ahí en más he ido desarrollando las habilidades, el dominio de la enseñanza de las ciencias naturales en un ámbito más amplio, ¿cierto? No solo en el ámbito de la física, sino que pensando o visualizando la didáctica de las ciencias en general. Eso es porque mi formación inicial como físico, luego la complementé con estudios en filosofía de la ciencia, y eso de alguna manera me ha permitido también aproximarme a las otras áreas del conocimiento científico, especialmente la biología, la química, y de ahí entonces que he tenido la oportunidad de desarrollar el curso de Mundo Natural durante varios semestres, un curso que justamente se caracteriza por ser una aproximación general, amplia, al conocimiento de las ciencias naturales, podríamos decir de las ciencias experimentales especialmente, en cuanto a los contenidos que corresponden al currículo de educación básica. Justamente como es un curso, podríamos decir, amplio, general, es un curso que también trata de abordar muchas temáticas, pero no puede, por supuesto, entrar en mayor profundidad en la medida en que el currículo de Ciencias Naturales y Educación Básica es un currículo bastante amplio, tiene muchas aristas y como les digo, involucra varias disciplinas. Cada una de esas disciplinas, por cierto, es un mundo entero para conocer. Les cuento brevemente que me gusta mucho justamente el contacto con el mundo natural. En mi vida cotidiana hago lo posible, en la medida en que la rutina y el trabajo lo permiten, escaparme al contacto con la naturaleza, y eso especialmente a través de la bicicleta y a través del montañismo. Son las dos cosas que probablemente más me gustan. Y hoy en día, desde hace ya también algunos años, trato de incentivar eh, esa misma motivación, ese mismo gusto en mis dos hijos pequeños que sin duda forman parte central de mi persona como profesor, y en este minuto justamente, mientras yo me conecto con ustedes, seguramente a algunos de ustedes también les pasa, mis hijos están por ahí dando vueltas, capaz que de pronto aparezcan también aquí en esta sala. Bueno, la idea de esta primera reunión simplemente es comentarles algunas ideas generales del curso Mundo Natural, y en ese sentido me voy a basar en algunos elementos o algunos contenidos que están, algunas definiciones que están en el programa del curso. Ustedes van a ver en el aula virtual que ya hay alguna información, alguna actualización justamente de lo que vamos a comenzar a desarrollar. No sé si en este minuto están viendo en la pantalla, si están viendo en la pantalla justamente el aula virtual del curso. Ustedes van a ver aquí
que van a encontrar algunos enlaces que ya pueden comenzar a consultar. Eh, Justamente me interesa comentarles que aquí vamos a tratar de ir manteniendo lo más claramente y ordenadamente posible el itinerario del curso. Ya pueden revisar una versión inicial del cronograma o del programa que propongo que llevemos a cabo durante el semestre, y van a encontrar ese documento en este enlace, cronograma preliminar. Están los dos enlaces permanentes que vamos a utilizar para la conexión vía Zoom, a menos que haya algún aviso de mi parte que corresponda a algún cambio o algo por el estilo. Y vamos a visualizar en lo sucesivo, digamos, de aquí en adelante, las temáticas, las clases, en una tabla que viene a continuación, separada por cada una de las unidades del curso. Por ahora nos vamos a quedar en este primer recuadro, que es la sesión número 1, hoy día, en realidad debía decir jueves 18 de marzo, ¿cierto? Y como les digo, quiero basarme en esta presentación inicial muy breve para presentarles algunas ideas generales del curso y luego aprovechar esa instancia para sugerirles una breve lectura de la experiencia de una profesora de ciencias naturales. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, inquietud antes de continuar? Gracias, Belén. Ok, Frank, gracias. Bueno, les decía entonces, a modo de introducción, tener esta idea o esta visión muy general de lo que es el curso, tener muy presente que, como les decía, es un curso que abarca, podríamos decir, las principales disciplinas de las ciencias naturales, de las ciencias experimentales, esto es física, química, biología, y por lo tanto el propósito del curso tiene que ver con desarrollar cierto dominio de estas áreas, o a lo mejor con demostrar, podríamos decir, un cierto nivel de dominio de estas áreas, del conocimiento científico en estas áreas. Hay una dimensión de conocimiento que por supuesto es conceptual, pero también hay un ámbito de conocimiento que corresponde a lo que llamamos conocimiento procedimental o asociado, podríamos decir, al desarrollo de habilidades científicas. Entonces el curso tiene finalmente como propósito el que ustedes como futuras profesoras y profesores desarrollen este dominio, tanto conceptual como procedimental, en estas 4 áreas o 4 ejes de conocimiento. Bueno, son estas 3 disciplinas principalmente, pero que se expresan en 4 áreas o 4 ejes de conocimiento. Especialmente un eje o una línea temática relacionada con seres vivos, donde se abordan algunas características de animales y plantas en general, un eje temático relacionado con el conocimiento científico en torno al cuerpo humano y la salud humana, otro eje temático que tiene que ver con la materia y sus transformaciones, con las características de la materia y sus transformaciones, y finalmente un eje o línea temática relacionada con ecosistemas. En ese sentido, bueno, ustedes ven que los ejes temáticos involucran harto conocimiento sobre biología y también, por supuesto, de física y de química, especialmente en los últimos dos ejes temáticos. Ahora, el propósito final, el propósito último, es que este dominio que nosotros desarrollemos en estas áreas, o que seamos capaces de demostrar en estas áreas, lo utilicemos, ¿cierto?, para dar cuenta de nuestras habilidades o nuestras competencias profesionales. Y en ese sentido, la clave como profesoras y como profesores es que estemos habilitadas y habilitados para promover la enseñanza de las ciencias naturales o el aprendizaje del conocimiento científico
y de esa manera contribuyamos a lo que se denomina la alfabetización científica, es decir, que nuestros estudiantes también por su cuenta o por su parte vayan desarrollando dominio en estas áreas de conocimiento conceptual y desarrollo de habilidades vinculadas con el conocimiento científico. Es un horizonte ambicioso que, por cierto, es un horizonte esperado para todo el proceso de formación de escolar, de educación básica y educación media, porque hoy en día por lo menos se concibe la alfabetización científica como una característica fundamental o como un conjunto de competencias fundamentales para desenvolverse en la vida actual, en los desafíos, en las dificultades que involucran nuestra vida contemporánea, o la vida en la sociedad contemporánea. ¿Qué es lo que vamos a tratar de ir integrando o ir activando durante el curso para que se vayan demostrando estos dominios, tanto del ámbito conceptual como procedimental? Por supuesto, vamos a ir realizando una serie de actividades en línea o en coherencia con las temáticas que vayamos revisando. Entre esas actividades, aquí hay algunas que están declaradas en el programa del curso y que vamos a tratar de ir relacionando, vinculando, dándole cierta continuidad, ¿cierto?, al relato del curso, desde actividades relativamente tradicionales, como son las lecturas, la realización de alguna guía de estudio, esto fundamentalmente a partir de artículos breves o de extractos de algunos capítulos de libros que yo les voy a ir sugiriendo revisar, o especialmente, dada las circunstancias, también contenido que está disponible en Internet, que es de buena calidad y que puede ser una buena puerta para acceder a estas áreas de conocimiento con una perspectiva didáctica, es decir, pensando en cómo enseñar este conocimiento. Una cuestión, digamos, relacionada con este ámbito, el vínculo con la bibliografía, con la investigación, con los datos, es que en mi impresión es que lamentablemente no contamos con fuentes de información que sean adecuadas o que estén pensadas de manera óptima para el nivel de conocimiento que nosotros queremos desarrollar, dominar, demostrar. Esto porque en general los libros de ciencia, de cualquier disciplina, en general cuando se elaboran para públicos bastante definidos y muy, diríamos, masivos históricamente, ¿no? Porque hay textos de ciencia que están pensados para carreras de ciencia, para carreras científicas, por ejemplo, o vinculadas con el ámbito científico, y hay textos de ciencia pensados para el ámbito escolar. Entonces, no hay textos de ciencia, o no hay, digamos, en abundancia, o no son muy frecuentes, textos que desarrollen conocimiento científico al nivel que requerimos nosotros como profesores que vamos a formar a estudiantes de educación básica. Porque un texto de ciencia de nivel universitario que está pensado para carrera científica tiene un nivel de profundidad y de complejidad demasiado elevado para el aprendizaje que queremos desarrollar en educación básica. Y los textos escolares, en general, tienen un nivel de dificultad, por supuesto, pensado para estudiantes de educación básica o de educación media, cuya finalidad es aproximarse al conocimiento científico en primera instancia. Y por lo tanto, hay un vacío ahí. Yo creo que hay un espacio que no ha sido cubierto por la literatura y que sería lo que podríamos llamar la bibliografía de apoyo del curso. Así que por eso yo en general les voy a ir sugiriendo algunos artículos o capítulos de texto o extractos de capítulos para que se puedan ir apoyando en esas lecturas,
a modo de diálogo con lo que podamos hacer en las clases. Otras actividades que podemos ir realizando y que espero que se integren en el programa es el desarrollo de algunos productos audiovisuales en formato digital. Vamos a aprovechar los dispositivos, los artefactos que están en el aula virtual, como son especialmente los foros de discusión. Yo seguramente les voy a ir proponiendo en las clases talleres que vamos a realizar. Algunos de esos talleres van a ser durante la clase, otros podríamos continuarlos en la clase siguiente, algunos los podrán realizar de manera individual, otros en grupos. En la medida de que las circunstancias se mantengan como están, siempre tendremos que hacerlo con trabajo a distancia seguramente, hasta que cambien, por supuesto, las condiciones. Y en esa misma línea también vamos a aprovechar, mientras no tengamos la posibilidad de encontrarnos presencialmente, algunos recursos didácticos que son digitales, pero que permiten de un modo bastante, yo diría, expedito, aproximarnos a algunas prácticas experimentales o algunas prácticas propias de la investigación científica que se realiza en laboratorios. Y esto porque justamente es un ámbito clave en el desarrollo de habilidades de pensamiento científico. Así que también vamos a encontrarnos con un par de ejercicios durante las unidades del curso, donde yo les voy a proponer hacer uso de alguna simulación del laboratorio y espero que de esa manera por lo menos podamos por ahora suplir la práctica misma, la manipulación directa en un laboratorio físico. Cualquier comentario o pregunta, por favor, simplemente tomen la palabra y dialogamos. Aquí hay un detalle un poquito mayor sobre los ejes temáticos, donde se desglosan algunos de los temas centrales. Como les digo, esta referencia está ya publicada en el programa del curso, esto está definido, digamos, desde la carrera, así es que no es algo que podamos ir modificando. Lo que sí tratamos de hacer es hacer algunos énfasis durante el semestre y en la medida en que los tiempos lo permiten, avanzar en la mayor cobertura posible. Como les decía, entonces vamos a partir el curso abordando la temática de las características de los animales y las plantas como expresión del fenómeno de la vida, ¿cierto? Y por lo tanto nuestra primera pregunta en el curso es justamente acerca de la vida, de qué es el fenómeno de la vida. Una pregunta que puede ser a lo mejor sencilla en primera impresión, pero cuando los niños se enfrentan a esa pregunta, no siempre encuentran la respuesta que científicamente se puede sostener. Hay muchas concepciones alternativas o ideas previas que los estudiantes tienen que distorsionan o que les indican o que les dan luces de una posible respuesta, pero que siempre requiere revisión. Pero por otra parte, a un nivel más técnico incluso, la pregunta acerca de lo vivo no es una pregunta que tenga una respuesta completamente clara, unívoca y completamente indiscutible. Justamente a lo mejor a propósito de la pandemia y de los virus, ustedes se han topado con la discusión acerca de qué es un virus. Y justamente en el ámbito de la biología, es una discusión abierta, es decir, no está del todo resuelto si acaso una estructura como un virus es efectivamente una estructura biológica. ¿Es un organismo vivo o no es un organismo vivo? Es una discusión que podemos tener justamente a partir de esta primera unidad. Y luego como les decía, vamos a profundizar en algunas características de los sistemas del cuerpo humano, sus principales estructuras, su principal función, y eso siempre o especialmente en relación con la salud humana, un tema que cobra mucha relevancia en el currículo de educación básica,
en general en el currículo escolar, después de las últimas actualizaciones del currículo. Salimos un poco del campo de la biología a continuación para en la tercera unidad abordar algunas temáticas de química y de física relacionadas con la materia y sus transformaciones. Por supuesto, ustedes se van a fijar ahí, es una unidad muy condensada porque hay fenómenos muy complejos como son la electricidad, el sonido, la luz, el movimiento, que podrían tener desarrollos mucho más extensos y que requieren a lo mejor detenerse con mayor precaución en algunas temáticas, pero nosotros lo que vamos a tratar de hacer es introducirnos a esas preguntas desde el punto de vista de cómo deberíamos enseñarlo en la educación básica, o hasta qué nivel podríamos enseñarlo en la educación básica. Para cerrar el curso con esta unidad sobre la Tierra y el ecosistema, justamente aproximándonos a lo mejor a problemáticas medioambientales, a problemas sociocientíficos que están muy vigentes, desde algunos conceptos básicos asociados a las características de la Tierra como un cuerpo celeste y por supuesto como un sistema dinámico que involucra tanto el mundo físico, el mundo químico, como el mundo biológico. Deben quedar pocos minutos de conexión de esta sesión de Zoom, así es que probablemente si va a agotar el tiempo, pues me avisan, por favor. Y nos volvemos a conectar para la parte final de la clase. Esto sería la propuesta inicial de evaluación del curso. Es una propuesta general por ahora, pero es la que está definida en el programa, es decir, esto está prescrito en el documento oficial del curso y por lo tanto lo vamos a mantener. Tanto el instrumento como la ponderación es algo que viene indicado, señalado en el programa. Lo que sí yo aquí estoy haciendo es proponer una asociación entre el instrumento y la unidad. Así es que tenemos que pensar que por lo menos vamos a tener estas 4 instancias de evaluación sumativas, una prueba escrita, que la haremos en algún formato adecuado a las circunstancias, llegado el momento, una exposición o disertación, que también probablemente la vamos a adaptar a las circunstancias, llegado el momento, algo que llamamos un ejercicio de selección curricular, que es un ejercicio propiamente más didáctico, en el sentido de que tratamos de hacer el vínculo con la enseñanza de las temáticas que corresponden en torno a una unidad para la educación básica, y finalmente un ejercicio de producción audiovisual. Así es que más o menos deberíamos pensar en la prueba escrita para la primera unidad, la exposición para la segunda y así sucesivamente. En el cronograma que está disponible en el aula virtual, ustedes van a ver ahí ya una propuesta de fechas para que las tengan presentes. Son fechas, podríamos decir, referenciales porque están asociadas al desarrollo de las unidades, pero en la medida en que los instrumentos de evaluación que vamos a desarrollar son instrumentos que implican o que contienen un elemento formativo y no solo sumativo, entonces piensen siempre que se trata de trabajos que van a poder desarrollar en un cierto periodo de tiempo, no se trata de que la evaluación 1 la vamos a realizar exclusivamente el día jueves 8 en el horario de clase. Es muy posible que el diseño de ese instrumento sea un trabajo que les requiera o que les permita desarrollarlo en un tiempo un poquito más extendido. Por eso siempre dice aquí evaluación de la unidad y luego plazo, porque en algún minuto voy a indicarles cuál será el plazo que tendrán para hacer entrega del trabajo que corresponde. Y así con cualquiera de las evaluaciones. Tanto en esta programación como en el aula virtual ustedes van a encontrar enlaces, algunos contenidos que ya están publicados y que vamos a ir revisando, que yo voy a ir reciclando, actualizando y revisando para ir complementando el trabajo del
del curso, de manera que hay algunas cosas que ustedes ya pueden ir adelantando en el sentido de tener una mejor visión de lo que viene en el curso. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario, duda, inquietud? Y les propongo que hagamos una pausa de 5 minutos como máximo, porque se va a interrumpir la conexión de Zoom. Entonces, para evitar la interrupción, nos volvemos a conectar en 5 minutos. Simplemente quiero sugerirles una lectura que espero puedan realizar de aquí al próximo lunes, y podamos comentarla entonces el lunes para partir con la primera unidad, ¿ya? Entonces nos vemos en 5 minutos, un breve recreo.